Oye, Jorge, ahora sí quiero que hablemos de las narcohistorias que tú tratas acá, ¿ya? E ir revisando con esas narcohistorias un poco los elementos del narcotráfico, del crimen organizado. Decíamos al inicio que hace más o menos un mes, el Ministerio de Defensa peruano incautó 36 paquetes de cocaína que venían adosados a un buque portacamiones que iba desde Callao a San Antonio. ¿Ya? Y que después iba a Europa, a Rotterdam, a Amberes, a Londres, etc. ¿Qué es lo que pasa acá, Jorge? Tú hablas de la utilización de la fórmula del rip-off o gancho ciego. ¿Qué es esto? A ver si nos puedes explicar un poco este aspecto logístico del... Yo tengo un container, el container va con banana. Ya. Un producto... Yo abro ese container y además le incluyo la droga. ¿Pero no es un container tuyo o es un container de otro...? De una empresa. Ya. Lo abro, le meto la droga, cierro. ¿Y qué es lo que van? Banana. ¿Y cómo se hace eso para yo abrir ese container? Ya, o sea, hay autoridades, funcionarios, hay personas Siempre hay una fórmula para meter la droga. Ya. O sea, a ver, narcocreatividad, aquí hay mucho. Está la extorsión. Aquí tenéis fotos de tu hija en el colegio. Mira cómo va, está con el pololo. No sé, cacha que te metí un par de cámaras en tu casa. Eso podría ser una fórmula, ¿no? Claro. Tu señora, en el hospital. Imagínate, te entregan 20. ¿Qué vaya a decir? No, obvio que no vaya a decir que no. O Luca. O una gran copia, ¿cierto?, del sello. Hoy día el timbre de aduana aún, pese a las críticas que nos dicen, bla, 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 el sello de aduana, los timbres de aduana en los documentos comerciales aduaneros, todavía sigue siendo respetado en el mundo. Yeah. Todavía. Yeah. A diferencia, o sea, cuando alguien pasó por algún puerto de Colombia, al tiro. Yeah. Si alguien viene solo de ahí. Si alguien viene solo de Perú, de los puertos peruanos... Hay revisión automática. O sea, eso en el mundo es sin creatividad. ¿Me entendí? Ahora, ¿qué ocurre? El gancho ciego, por ejemplo. Poner la droga adosada debajo de un barco. Traerlo adentro del camión, en los neumáticos, disfrazados de... lo que se te ocurra, de todo. Hasta de dildo, si tú querías, ¿me entendí? Para ir a las cosas que tú dirías, ¿cómo van a poner la droga ahí? Yo estoy importando juguetes sexuales y a lo mejor van ahí, ¿me entendí? Ya, o sea, infinito, las fórmulas son infinitas. Lo que se te ocurra. Vienen vírgenes, las vírgenes son de coqueneta, o sea, esto ya es viejo. Sí, eso es viejo, muy viejo, o sea, Colombia. Pero como a veces es viejo, y como hay tanta creación de fórmulas nuevas, siempre podemos volver atrás. Entonces la gente ya entendió de que eso como que ya es viejo, entonces capaz que pase. Yeah. ¿Me entendí? Sí. O sea, me contaba un policía español de que llegó un cargamento de banana a España. Y entonces los tipos abrieron... ¿Proveniente de dónde? De Colombia. Yeah. Entonces los tipos miraban las bananas. Estarán adentro de la... Estaba bien. Y entonces estaban los perros y no había droga. Y entonces los tipos levantaban las bananas, esto muy rápido, ¿no? Y entonces, miraban las bananas están perfectas, no tenían nada. Y entonces alguien dijo, pero sí, es como si la banana está perfecta, como recién sacada del árbol, un cuchillo, y ahí estaba la droga. La pregunta es, ¿cómo la metieron? Impresionante. Porque no estaba pegado la carne del plátano, a lo mejor la fueron metiendo mientras iba creciendo, pero ¿cómo iba a crecer? Porque la idea es que haya carne, ¿cómo sacaron la carne del plátano? Y el plátano era un plátano de verdad, porque habían otros que no traían droga. Yeah. Y que eran así, nadie se los quiso comer porque no se sabía, ¿no? Pero ahí hay un anecdotario de cosas que tú decís, es broma, ¿no? Sí. Es broma. Y podríamos, a lo mejor en este momento están inventando otra. O sea, es así dinámico y las autoridades siempre van detrás. Aunque quieran ir adelante, digo, aquí no es un tema de falta de cariño, ¿no? Hay dos historias a propósito de lo que estás comentando, Jorge. Operación Vendimia, que es una, y Misterio de la Melaza. Son dos capítulos de tu libro. En la primera, en Operación Vendimia,
narra la historia de una célula mexicana del cartel de Sinaloa que buscaba en Chile la salida para llevar cocaína a Europa, lo que estábamos comentando recién. Yo sé que no podemos hablar acá de cada una de las historias con el máximo detalle, y para eso está el libro, para que lo compren. Pero cuéntanos un poco de esa operación, sigamos con un poco de esa operación, para ver cómo se organiza esta dimensión más logística a partir de esa operación, de esa historia. Como te decía, mira, ahí hay un detective que está más de 385 días infiltrado, junto con otra estructura. O sea, porque ¿qué es lo que quería Ricardo Salazar Tarriba, que era en el fondo el hombre que venía acá, ¿no? Yeah. Lo que quería era, vía portuaria, 6 toneladas, que esa era la primera fórmula. Y después, aérea. Claro. ¿No? La idea era tratar de establecer, más que una base, sino que una fórmula de un uso de salida de la droga que viniera del extranjero. ¿A qué te refieres con uso de salida? Es decir, ocupar... O sea, ¿por qué no hacerlo directo? Esa es mi pregunta. Desde Bolivia no. Ya, no. Claro, en Bolivia no hay mar. Bueno, partiendo por eso. Partiendo por eso. Pero el tema del sello que dices tú, eso es importante, claro, ¿no? Y además que saliera de aquí a ojos de las autoridades extranjeras era menos problema. Ya, ¿no? ya. Esto es siempre una posibilidad. Aquí no hay... Nada te indica que no te vayan a pillar. Ya. O sea, siempre es así. No hay ninguna chance de que tú tengas seguridad, salvo que tengas infiltrado al jefe de la inteligencia antinarcótico, pero no lo sabes, ¿me entendí? Te puede delatar cualquiera, ¿no? Alguien de la organización que está reclutado, o un funcionario de aduana que lo pilló. ¿Me entendí? Que no lo tiene reclutado como organización. Claro. Digo, la fórmula, al igual que, entre comillas, una operación de espionaje, aquí algo puede fallar y todo se va... se viene abajo. Se viene abajo, ¿no? En el caso del cártel de Sinaloa, sigamos con esta fórmula, la estructura fueron haciéndole creer que había droga, que la traían, que la embarcaron. Ya. Y todo era mentira. Ya. Porque el infiltrado era el que estaba encargado de esa... Había dos infiltrados. Hay uno extranjero, ¿ya? Bueno, no voy a decir de dónde viene, pero viene de un país vecino. Ya. Y él era AIR-73, me acuerdo perfecto, porque la sigla igual tiene un peso. Más el chileno. Él, o sea, tanto el chileno como el extranjero lo que hacía era proveerle de todo, lo que quisiera. ¿No? Lo que quisiera. Le administraron unas lucas que había tenido, le arrendaban las casas, le trajeron unos kilos de droga muy menores para que él la probara, ¿no? Para ver el grado de pureza que estaba comprando. Yeah. Y efectivamente era un altísimo grado de pureza. De hecho, o sea, lo que quisiera, ropa, restaurantes, o sea, ellos se encargaban de todo. Él, entre comillas, actuaba como el verdadero jefe de esta organización. O sea, de esta ala de la organización, que estaba operando entre Bolivia y Chile. Yeah. ¿Ya? O sea, ocupando a Chile como país de salida, ¿no? Pero siempre estuvo infiltrado. Entonces le hacen creer que la cantidad de droga no ha podido ser obtenida. Entonces primero van a hacer 600 kilos. Esa droga es falsa, ¿no? Y lo hacen mediante, en el puerto de Valparaíso. Esa es otra estructura, también de la misma PDI, haciéndole creer que tiene la entrada, ¿cierto?, al puerto y la posibilidad de hacer este gancho ciego. Yeah. Yo diría que ahí los mexicanos están ahí. Siguen creyendo, Yeah. ¿no? Pero lo que le pasa a Ricardo Salazar Tarriba a fines del 2020 es que tiene una suerte de paro cardíaco y tiene que llegar su hermana, una profesional dedicada a la sociología, ¿no? Una mujer muy culta, y llega a hacerse cargo de la operación porque el caballero no se puede morir y la historia no puede quedar allí. Bueno, finalmente les hacen creer que la droga va, pero aquí está la otra pata. Y por esto es el tamaño transnacional de esta organización a diferencia de las otras. ¿Y la hermana también lo cree? ¿También cae en...? También cae redondita. El hijo
de la hermana. O sea, el sobrino de Salazar Tarresa, Ah. o sea, la mamá del sobrino, Mm. que no me puedo acordar ahora cómo se llama. Ella es la mamá de el hombre del cártel que opera para toda Europa. Ya. Y él opera con irlandeses, aparecen portugueses, gente de Europa del Este, y los Países Bajos. O sea, Francia también. Entonces, ¿qué ocurría? La otra pata de la investigación criminal para infiltrar al cártel a esta rama del cártel de Sinaloa, España, era la Guardia Civil Española. Ya. Y el agente se llamaba Zamorano, digamos. Yo creo que era un poco medio nerd, ¿no? Pero la verdad es que este policía había establecido contacto con Morris Ochea. ¿Ese está en Irlanda? Que es... No, Morris Ochea tiene origen irlandés, Ya. pero es el sobrino de Ricardo Salazar Tarriba. Ya. Y su mamá, por cierto, es la hermana de Ricardo Salazar. Ya. No logro acordarme del nombre de ella. Y él era el hombre, de origen irlandés. Y ahí también tenía adláteres. Y había uno que ocupaba un pasaporte falso irlandés, pero en realidad era inglés. Y era uno de los financistas. ¿Era él financista? No lo sabemos. Porque él podría tener las lucas, pero no sabemos quién es el financista. Ya. Podría ser él, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se da en el marco, ¿ya? Vamos a recorrer un poquito para atrás en el cuerpo, en el tiempo, de que hay una gran operación en Europa, de la Europol y otras agencias, para tratar de abrir un teléfono que en el fondo era el teléfono del crimen organizado, que se llamaba EncroChat. Entonces le llamaron la operación EncroChat. Entonces las autoridades no podían interceptarlo, porque venía con una tecnología especial. No sé si tan avanzada, porque lo que había no lo podían... ¿Y era un teléfono usado por toda la organización en ese minuto? Claro, hasta que finalmente lo abrieron, Ya. ¿no? Ya. Y en la investigación hay algunas comunicaciones con este sistema. Bueno, el hecho es que el envío falso que sale de Chile va al puerto de Amberes, ¿ya? En Bélgica. En Bélgica. O sea, no les explico el tamaño del puerto. Son como todos los puertos de Chile en uno. 24 horas, sube, baja, entra, sale. Y un país chico, además. Es un país chico. Claro, pero un punto de inflexión, al igual que en Italia, ¿cierto? Al igual que en otros países, ¿por qué? Pero en particular los Países Bajos, porque están hacia el Atlántico, ¿no? Y hacia el Atlántico Norte. Bueno, la historia es que en las fotografías que hay de Ricardo Salazar Tarriba enviada a su sobrino Morris Ochea, van los números del container y el certificado. Y con esa figura, es decir, ojo, este es el que tienes que abrir, pero lo tienes que abrir antes, ¿cierto? De que lo vayas a entregar formalmente, porque claro, hay que sacar la droga. Y eso, a veces, mira, en los puertos grandes no es tan difícil, pensando en que como trabaja mucha gente o está estacionado en un lugar, a lo mejor 4 o 5 pericos lo sacan nomás, ¿me entendí? Pero el hecho es que la organización sospechó y no se retiró. Morris Ochea desaparece del mapa. y dejó pasar el cargamento nomás sin... Lo perdieron. Ya. Lo perdieron. Pero Morris Ochea, mira el absurdo, intenta contratar a un abogado muy prestigioso acá, muy prestigioso, porque la hija de este abogado vivía en Barcelona y se tiene que haber vinculado con alguien de la organización, ¿no? Entonces este abogado, o sea, no iba a tomar una causa de este tipo y se lo pasa a una abogada X. Le estaban pagando en criptomonedas. Y entonces ya ahí empezaron un poco por las amenazas, porque viendo el tamaño del cártel, ¿no? Esta abogada dijo, ¿sabes qué? Yo con estos caballeros mejor no entrar. Y
Y ahí empezaron ciertas amenazas, veladas, pero cuando ya el tipo se escapa además de la infiltración de la policía española, que lo tuvo así de agarrarlo, así. ¿Entendí? O sea, pero a nada. Pero bueno, los tipos saben su trabajo. El hecho es que Morris Gochea, el hombre que era el jefe del cártel de Sinaloa para las operaciones de droga en toda Europa, desapareció. Se sabe que se fue a México. Eso dice el pasaporte y la entrada. Imaginemos que está allá. Hasta el día de hoy está desaparecido. Es decir, para resumir, Chile, España, Países Bajos. Y en la información que consta en el expediente están estas otras pasadas de esta organización en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Suiza, en Suecia. Por estas comunicaciones, por esta red que era impinchable hasta que el Europol logró abrir el código. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te das cuenta, no es el tren de Aragua, no son 5 colombianos que trajeron 15 kilos, no. Es más Esto es una complejo. historia de verdad, pero como un negocio. Aquí no hubo balazos, no hubo secuestros, ni decapitaciones. No, si uno lo tuviera que... viajes de Morris Gochea con sus otros contactos yendo a Dubái, ¿no? Porque Dubái es como una especie de Suiza. Dubái no jode a nadie en la medida en que tú vayas, te portes bien, hables tus cosas y después te vas. ¿Me entiendes? Y en varias organizaciones criminales que yo he visto, de carácter transnacional, no solo chilenas, sino que estrictamente, todas viajan a Dubái. Siempre viajan a Dubái. Y se juntan en Dubái. Bueno, esta no fue la excepción. Entonces, imagínate, y aquí... En Chile, a Ricardo Salazar Tarriba y su hermana saben que están infiltrados. Y saben que se cayó la operación de droga en Europa. ¿Sabemos qué los llevó a esa conclusión? ¿A los hermanos? Por contactos con su sobrino, con Morris Gochea. Y entonces ahí entonces el tipo le pregunta a Roberto que se había vuelto muy amigo de él. Mira las cosas. O sea, era tan notable la operación de infiltración ¿cómo se llama? De agente encubierto, que el tipo le dice, oye, pero déjame salir por el norte, que allá salgo. No, estáis loco, ándate al aeropuerto. Y ahí estaba todo el séquito de recepción, ¿no? Y ahí lo tomaron preso y de ahí empieza, entre comillas, su calvario. No está preso, está condenado 15 años. O sea, el caballero lo más probable es que se muera ahí. ¿Y lo tenemos aquí? Aquí en Chile, en una parte del CAS, y la mujer en el anexo de detención femenino, duerme con una de las condenadas por el caso Bombas 2. Entonces, y ahí está, llevo una mujer que hace yoga, pide libros de sociología. Era una profesional, decías tú. Sí, claro. Entonces, que es distinto. Es como, mira, no es la palabra correcta, pero es una organización más fina. Más sofisticada. Más sofisticada. O sea, qué mal gusto tener armas, ¿no? Es como que no, ¿para qué? O sea, ya tenemos suficiente con lo que ocurre en México, ¿no? Entonces, estos métodos, ¿no?, que están en México, no podéis llegar y replicarlos acá porque las realidades son distintas. Y además, Chile es un país súper delgado y todo se conoce. Oye, Jorge, tú en el relato de esta operación, parece ser que describes un actuar de la policía, de los agentes infiltrados, correcto, bueno, o que las cosas en el fondo funcionan con las autoridades. Y también en paralelo das un dato de la Oficina contra las Drogas y el Delito que cataloga el terminal portuario de San Antonio como una ruta obligada para el tráfico mundial de drogas. ¿Por qué eso es así? O sea, ¿por qué? Quiero entender un poco cómo puede ser que estemos haciendo un buen trabajo en términos de inteligencia, de policía, de cruce de información con otras autoridades, pero a la vez también nos catalogan como un paso obligado para el narcotráfico. Explícame un poco eso. Mira, yo ahí quiero hacer una crítica o un alcance o una aclaración. Yo creo que los medios de comunicación en Chile interpretaron de manera muy errónea esto. ¿Qué cosa? El tema de cómo opera el puerto de San Antonio. ¿Ya?
El puerto de San Antonio es una ruta obligada porque es una ruta obligada. Es geográficamente obligada. Ya. ¿Me entendí? Ya, o sea, no- Si yo vengo de México, paso por Colombia, paso por Perú, e imagínate que yo quiero llevar a Europa legítimamente, como chileno, no sé, televisores, no sé, papel para impresora, zapatos, y viene este buque, bien, pues, lo cargo ahí. Obviamente, muchas veces, estas organizaciones lo que hacen es tratar de, vía gancho ciego, ¿cierto? Tratar de integrar droga con la connivencia del piloto del barco, a veces sin la connivencia del piloto del barco y a veces con empresas chilenas que no tienen idea. ¿Ya? Por otro lado, las organizaciones mexicanas lo que han hecho, básicamente Cártel Jalisco Nueva Generación, por el nivel de control en dos grandes puertos que son puertos enormes, tú te podrás imaginar por el tamaño, ¿no? El puerto de Manzanillo fundamentalmente. Entonces han enviado marihuana. Los mexicanos no producen cocaína. Aquí la cocaína la manejan en el mundo Colombia, Perú y Bolivia. Y no hay más. Se acabó. Ahí solo se produce cocaína. Los peruanos dicen que tienen la mejor cocaína del mundo y ahí no están en estas cosas así como en el pico, entonces, así. ¿dónde está el tema? ¿Es un pasadizo? Sí. ¿Obligatorio? Sí. En algunos casos, obvio. Pero también es cierto que hay muchas operaciones que se hacen en alta mar. Efectivamente, las organizaciones criminales han enviado toneladas de droga, ya marihuana fundamentalmente. Y aquí colombianos, haitianos a veces, son los que reciben la marihuana. Pero esta cantidad de droga, esto es un principio. Lo que se sabe es la que se incauta. El que quiera decir Lógico. lo que se está entrando quiere decir que es parte de la organización, ¿no? O sea, no tenemos otra manera. Y ¿no? tenemos... Y puede pasar, ¿me entendí? Si hay más droga que pasa, si no hay tema. Pero de que se han pillado varias toneladas, eso es verdad, fundamentalmente con la Fiscalía de Valparaíso, con la Fiscalía Sur, ¿ya? Y con la ayuda de las policías y también con la Armada, con la Directemar, que se ha convertido en un actor muy importante para el Ministerio Público. Hay actividades de fiscalización relevante, bien activas. ¿Se revisa la carga en Chile? ¿Qué porcentaje se revisa? Porque te doy un ejemplo. El presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Daniel Fernández, dice, refiriéndose a las condiciones portuarias, dice, se le está diciendo al crimen organizado que hay un corredor de narcotráfico fantástico. Entonces te pregunto porque quiero entender un poco cómo nuestra labor de fiscalización en los puertos. ¿Sí? ¿Qué opinas tú? Eso quiero saber. En el mundo hay más de 500 millones de containers dando vuelta. Ya. O sea, no hay país en el mundo que pueda fiscalizarlos todos. No, claro que no. O sea, dependiendo de la publicación en la que tú encuentres, ahí dicen que hay 2, otros 5, otros 7, ¿no? Pero en cualquier caso, dejémonos en la mitad, 3,5. No es nada. O sea, es imposible que tú fiscalices todo. Si por esto es un gran negocio, pese a la probabilidad alta o más baja de perder cargamento. ¿Me entendí? Ahora, volviendo a Chile, efectivamente las condiciones de fiscalización son bajas pensando en que podríamos tener más. ¿No? Es decir, nosotros, la idea es que siempre hubieran... O sea, por los puertos importantes, ¿no? Valparaíso, San Antonio, de pronto Coronel, Iquique, Arica, la puerta de entrada, ¿no? Incluso camiones, ¿no? Provenientes de los países vecinos, de que hubiesen, o sea, si tú me lo preguntas, no sé, te voy a mentir, 200 a nivel nacional. Sí, es verdad, ¿no? O sea, eso es lo ideal. La pregunta es, ¿está la plata? O sea, son varios millones de dólares cada una de las cosas, ¿no? Tú me lo preguntas, yo creo que el combate al crimen organizado requiere de eso. La fiscalización ¿debiera ser más dura? Sí. ¿Aduanas hace harto con lo que tiene? Sí. Y hay otra parte que hace el Ministerio Público, las policías,
la aduana y la armada, ¿no? Pero la verdad sea dicha es que los recursos no dan. Ya. O sea, uno puede decir, no quiero defender de que de pronto no haya flojera en esta historia, ¿me entendí? Porque siempre la puede haber. Pero con lo que hay, es que de verdad no da. O sea, el crecimiento exponencial de la delincuencia organizada ha sido de tal manera, y el país ha estado ahí, pese a que hubo agoreros durante años, y hasta hace no poco, que decían, oiga, nos van a invadir, nos van a invadir, y nos van a invadir. Y nos invadieron. Y nos invadieron y ahí estamos.